Las mujeres han estado presentes siempre en todo el proceso histórico recorrido por la humanidad. Sometidas o en rebeldía, no solo han trabajado manual e intelectualmente a la par de los hombres, sino que han ocupado su lugar por la dignidad y su emancipación. Desde los levantamientos esclavistas en la antigüedad, pasando por las rebeliones campesinas en la Edad Media y los movimientos revolucionarios en América, no ha habido resistencia de los explotados y oprimidos donde las trabajadoras no hayan dicho presente. La posición social y el trabajo de las mujeres blancas de la élite en América colonial fue la antítesis en relación al trabajo realizado por las indígenas, negras, mestizas y mulatas. Las mujeres indígenas y luego las mestizas, además de las negras, las zambas y mulatas, fueron superexplotadas. Las rebeliones indígenas fueron constantes y en ellas las mujeres intervinieron masivamente en las luchas por la tierra y en defensa de su etnia, Anacaona en la Española, Gaitana en Colombia, Guacolda de Chile, Apacuana y Anasoto en Venezuela, la indómita Micaela Bastidas en el Perú y la lancera artiguista Melchora Cuenca en la Banda Oriental. Son solo algunos ejemplos, entre tantos, de mujeres campesinas indígenas, negras y algunas criollas también, que formaron parte de la resistencia contra el invasor europeo. El siglo XVIII y principios del XIX, época en que lentamente se fue conformando el movimiento obrero en Europa. En el marco de la primera revolución industrial, encontramos a las hilanderas, tejedoras, confiteras y campesinas, formando parte de los primeros intentos de organización sindical. Para la militancia obrera, que tuvo el doloroso privilegio de atravesar el heroico periodo del industrialismo a la modernidad, la mujer trabajadora, como representante principal de la solidaridad, tuvo un papel fundamental en el movimiento obrero. Papel muchas veces olvidado y otras muchas desenfocado. Solidaridad que se generaba en la familia, solidaridad con la abundante prole, la principal fuerza del proletariado, solidaridad en la miseria, en la esperanza, en el silencio, en miles de gestos cotidianos de sacrificio, sin los cuales no hubiera existido esta historia. En Francia, París se destaca como la localidad donde se sucedieron el mayor número de manifestaciones proletarias y donde las mujeres participaron más activamente. Era una época en la que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil, donde eran mayoría absoluta, pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables sublevaron a las obreras de una fábrica textil neoyorquina, que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron brutalmente atacadas por la policía. 2 años después, estas mujeres formaron su primer sindicato. Una rica experiencia de la clase trabajadora haciéndose cargo de la organización de la vida social y política de la ciudad. Pese a la participación de las mujeres en las jornadas revolucionarias durante casi un siglo de lucha de clases, los trabajadores sufrían unas precarias condiciones de vida y las trabajadoras sufrían una doble explotación y discriminación, como mujeres y como trabajadoras, careciendo además del derecho al voto, permitido solo a los hombres. Las mujeres no solo trabajaban en fábricas de armas y municiones, sino que tuvieron activa participación en el frente de batalla, con gran determinación. Prueba de ello es que hubo un batallón conformado por 120 mujeres que lucharon con valentía hasta el final. Con el impulso fundamentalmente de los tipógrafos, los fideeros y los mineros de Cuñapirú, surgen los primeros sindicatos con tendencia anarquista, llamados inicialmente Sociedad de Ayuda Mutua y Sociedades de Resistencia. Contarán desde el inicio con la participación de las obreras que cumplieron un papel central sobre todo en todo el aspecto social de las nuevas organizaciones, que cubrían además del aspecto reivindicativo un intento de cobertura autogestionaria de la salud, el desempleo, la formación, la cultura
y la recreación de los explotados. De los ya conocidos hechos de Chicago, donde los 8 mártires de la libertad ofrendaron sus vidas, hay sin embargo protagonistas que casi nunca se nombran, como fue Lucy Parson, la compañera de Albert Parson. Su verdadero nombre, Lucía Eldín González. Cuando el 9 de octubre de 1886 se dictó la sentencia de muerte contra su compañero y los otros 7 obreros, Lucy no derramó una sola lágrima frente a los verdugos, y por el contrario, hizo un último intento para que los obreros reunidos frente a los tribunales reaccionaran. Tras el ahorcamiento de su esposo, Lucy siguió recorriendo el país, organizando a las trabajadoras y escribiendo en periódicos sindicales. Participó en las movilizaciones de 1890, cuando se conmemoró por primera vez el 1 de mayo en los Estados Unidos. Estuvo presente en la formación de la IWW, Trabajadores Industriales del Mundo, organización inspirada en el anarcosindicalismo. A los 89 años, Lucy seguía activa, cuando la muerte la sorprendió en Chicago, al incendiarse su casa en 1942. Finalizaron así 62 años de militancia feminista y político-sindical, pero aún muerta, la policía la seguía considerando una amenaza, pues sus documentos personales fueron confiscados. Nuevamente, 15.000 obreras textiles marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones inhumanas. El incendio de la fábrica de camisas de Nueva York el 25 de marzo de 1911 fue el desastre industrial más mortífero de la historia de esa ciudad y el cuarto en el número de muertes de un accidente industrial en la historia de los Estados Unidos. El fuego causó la muerte de 123 trabajadoras textiles y 23 hombres que murieron por quemaduras provocadas por el fuego, la inhalación del humo o por derrumbes. La mayoría de las víctimas eran jóvenes mujeres inmigrantes de Europa del Este e Italia, de entre 14 y 23 años de edad. Congreso Internacional de Mujeres Socialistas. La alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. La introducción de innumerables avances tecnológicos en las principales ramas de la producción y el transporte marcó el periodo de la historia que conocemos como la Segunda Revolución Industrial. Los adelantos de este periodo aumentaron notablemente la productividad del trabajo, pero no la calidad de vida de quienes vivían de la venta de sus fuerzas de trabajo. Al igual que en otros periodos del desarrollo del sistema capitalista, las mujeres realizaban los trabajos más extenuantes y peores pagos. En la nueva forma de organización del trabajo, en enormes establecimientos y en condiciones infrahumanas. Esta nueva etapa del capitalismo consolida un periodo histórico de mundialización de la economía, el imperialismo, que será enfrentado por los trabajadores y los pueblos, en la búsqueda de una salida que no fuera un simple cambio de amos. Culminación de un proceso que hunde sus raíces en las rebeliones y luchas de base campesina, que jalonó buena parte del siglo XIX. En esas memorables jornadas y en el oscuro trabajo cotidiano de construir un nuevo orden social, las mujeres del pueblo ruso no resignaron su protagonismo. El 8 de marzo de ese año, las obreras textiles tomaron las calles reclamando pan, paz y libertad. Movilización que fue una de las chispas que incendió la pradera y aceleró la insurrección obrera, campesina y popular que terminaría derrumbando el imperio de los zares. La epopeya soviética se extenderá por Europa y el mundo, y será inspiración de multitudes. Dentro de esta marejada de entusiasmo libertario, mujeres como Emma Goldman, Alexandra Kollontai y Rosa Luxemburgo serán figuras emblemáticas de la participación decisiva de las mujeres obreras, campesinas,
y también de aquellas que renunciaron a su clase acomodada para sumarse a la revolución. En la fila de la FORU, la Central Obrera Anarcosindicalista, no podemos dejar de mencionar el destacado papel que cumplieron mujeres obreras, como Juana Rouco Buela, María Collazo, Virginia Volten, Juana Casas y las hermanas Cosio, entre otras, que venciendo los prejuicios de una sociedad machista que también salpicaba el movimiento obrero, se destacaron, además de por su calidad de trabajadoras también como escritoras, teóricas y oradoras sindicales. Juana Buela fue, por ejemplo, la principal oradora en un acto público en la explanada Maciel, en repudio del procesamiento del educador libertario español Ferré y Guardia, por cuyo discurso la justicia la acusó de asonada. Sobre la mitad del siglo XX, y con el trasfondo de los preparativos de una nueva guerra mundial, España fue escenario de uno de los procesos revolucionarios de mayor profundidad social. Las mujeres trabajadoras, obreras y campesinas fueron también milicianas, que dinamizaron esa epopeya singular. La reacción franquista no les perdonó ese involucramiento y decenas de miles de mujeres pagaron con cárcel, destierro y muerte su compromiso con la construcción de una nueva sociedad. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del nazifascismo, en el masivo proceso de descolonización de África y Asia, también las mujeres de las diferentes naciones de esos vastos continentes subdesarrollados compartieron con los hombres esas sangrientas décadas. En los años 60, con sus guerrillas, sus revoluciones culturales asistieron también a un importante crecimiento de conciencia y organización del movimiento obrero. En Europa, América y el resto del planeta se sucedieron acontecimientos masivos donde las mujeres estuvieron a la altura de los retos históricos. En las jornadas del Mayo francés, la resistencia a la guerra de Vietnam, la revuelta estudiantil de México con su posterior masacre de Tlatelolco, la revolución cubana, los movimientos armados de toda América, el ascenso obrero en Argentina con el Cordobazo como hito emblemático de la formación de la CNT y el Congreso del Pueblo acá en Uruguay, ramalazos de libertad y ansias de igual con las hijas del pueblo trabajador, ocupando siempre un lugar en la cúspide de los movimientos o en las oscuras tareas cotidianas del sustento de base. La dictadura cívico-militar uruguaya, al igual que las que salpicaron otros países de América en esos años, no hizo, por cierto, diferencia de género a la hora de implementar la represión, el asesinato y las desapariciones, y un sinnúmero de mujeres del pueblo pagaron con su vida el compromiso con la construcción de un nuevo orden social. Ellas acompañan con su ejemplo las luchas actuales y también las del porvenir. La restauración democrática a partir de 1985 inauguró una nueva etapa histórica, donde las profundas injusticias que motivaron las revueltas de los 60 continuaban sin solución. Hubo que empezar de nuevo, sacando las conclusiones de las luchas pasadas para no repetir los mismos errores. Las compañeras que salían de las cárceles y que volvían del exilio junto a las que se quedaron en el gran campo de concentración que fue el país, lamieron colectivamente sus heridas y se prepararon para el tiempo nuevo que se abría, con desafíos nuevos y sueños viejos. Las mujeres trabajadoras han logrado ingresar prácticamente a todos los lugares de la producción de bienes y servicios, pero la equiparación salarial y la posibilidad de ascender en las distintas categorizaciones técnicas o funcionales sigue siendo muy desigual respecto a la de los hombres. Los distintos colectivos sindicales, estudiantiles, barriales, de derechos humanos, de lucha por la tierra y de otras reivindicaciones específicas deben ser los ámbitos naturales del hombre y mujeres, y no los guetos que a menudo perpetúan la desigualdad que dicen combatir. Las mujeres saharauis, palestinas y zapatistas, entre otras tantas, han trascendido el mundo del trabajo y de sus hogares, y encabezan con firmeza la construcción diaria de un destino más humano para todas y todos. La igualdad que no lograron empuñando
todos los días las herramientas de trabajo, la consiguieron empuñando el machete, la granada y el fusil, en las luchas por la libertad de sus pueblos. Cuando los pueblos caen destrozados de guerras que ellos no declararon, cuando está sobre nuestras cabezas la amenaza permanente del desastre nuclear, cuando se envenena aceleradamente el aire, mar y tierra, cuando mueren 30.000 personas a diario por hambre, sed, frío o enfermedades curables, cuando millones de trabajadores sufren desocupación, precarización, salarios miserables y condiciones de trabajo semiesclavos, y cuando las nuevas generaciones hundidas en la droga y la violencia entre pobres son sacrificadas en el altar del consumo y del lucro, poco importa el sexo de quienes toman las decisiones. No podemos de ninguna manera considerar como un avance de la lucha de las mujeres por la plenitud de sus derechos la posibilidad de ocupar, al igual que los hombres, lugares de privilegio, sitios de poder desde los cuales se ejercen cotidianamente la explotación y la opresión sobre el pueblo trabajador, y se pone en peligro de muerte a la humanidad toda. Nada más que dolor y bronca nos puede producir ver a las mujeres ocupando cargos ejecutivos, legislativos o en el gobierno, comandando ejércitos y otros innumerables cuerpos represivos. Mujeres, madres, hijas, hermanas, compañeras, hay que quebrar con nuestras voces los silencios milenarios de la exclusión, la opresión y la ignominia. Hay que abrir con nuestras voces, con nuestra lucha cotidiana organizada, los caminos de la libertad. Arriba los que luchan. Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir. Bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la hieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvida, fisiatría, Ana Clara. Si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver, si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver, nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara.
que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabés cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas.